¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, todavía sientes que no avanzas? ¿Por qué parece que, sin importar cuánto intentes mejorar, algo invisible te detiene? Hay enemigos silenciosos, hábitos ocultos, pensamientos tóxicos que poco a poco te roban la fuerza, la claridad y la oportunidad de ser quien podrías llegar a ser. Y lo más peligroso de todo es que la mayoría de las veces ni siquiera te das cuenta. El estoicismo, una filosofía antigua pero más vigente que nunca, nos enseña que la verdadera batalla no se libra contra el mundo exterior, sino contra nosotros mismos, no contra los demás, no contra las circunstancias, sino contra nuestras propias excusas, miedos y debilidades. Marco Aurelio lo dijo claro: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Si tus pensamientos son débiles, tu vida será débil. Si tus hábitos son frágiles, tu destino será frágil. Hoy voy a mostrarte 9 cosas que, según los principios estoicos, te mantienen débil y fracasado. 9 pesos invisibles que cargas todos los días y que debes soltar si quieres cambiar tu vida de verdad. No va a ser cómodo, no va a ser fácil, pero te prometo algo. Si tienes el valor de escuchar, de reflexionar y de actuar, lo que hoy descubras puede marcar un antes y un después en tu camino. Prepárate, porque esta no será una lista superficial, no son consejos vacíos. Es un llamado directo a tu mente y a tu espíritu. Comencemos. La falta de autodominio. La falta de autodominio es, sin duda, una de las debilidades más profundas que afecta a la mayoría de las personas en la actualidad. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y gratificación instantánea. Los estoicos, aquellos filósofos que practicaban la vida de acuerdo con principios de virtud y autocontrol, nos enseñan que la verdadera libertad radica en el dominio de uno mismo. Lo que muchas personas no entienden es que el autocontrol no se trata solo de resistir tentaciones o evitar excesos, sino de tomar las riendas de nuestras reacciones, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. El ser humano, por naturaleza, tiende a actuar por impulso, a dejarse llevar por sus deseos inmediatos, ya sea comer en exceso, gastar dinero de manera impulsiva, o ceder ante la ira en una discusión. Todos estos son ejemplos de momentos donde el autocontrol está ausente. Pero los estoicos nos dicen que vivir sin autodominio es vivir en esclavitud, porque en ese estado nuestras decisiones no están basadas en la razón o en nuestros valores, sino en nuestras emociones más primitivas. El autocontrol implica la capacidad de tomar una pausa antes de actuar. Nos invita a reflexionar sobre nuestras reacciones, a tomar un paso atrás y observar lo que estamos sintiendo en lugar de dejarnos llevar por esas emociones. Esto no significa reprimir lo que sentimos, sino simplemente aprender a manejar nuestras respuestas. ¿Qué ocurre cuando no tenemos autodominio? Perdemos el control sobre nuestras vidas, caemos en ciclos de hábitos destructivos que solo nos alejan de nuestros objetivos. Los estoicos creían que no hay nada más importante que aprender a controlar nuestras emociones y pensamientos. Nos enseñaban que el mundo exterior, con todo su caos, no tiene poder sobre nosotros. Pero nuestras reacciones sí lo tienen. Si logramos dominar nuestras respuestas internas, seremos invulnerables a los eventos que ocurren a nuestro alrededor. Esto requiere práctica y conciencia diaria. El primer paso es aceptar que siempre habrá momentos de tentación, de estrés y de frustración. Pero el verdadero reto es cómo elegimos reaccionar ante ellos. Imagina que estás en una situación de conflicto, una conversación acalorada con alguien que te ha provocado.
La respuesta más fácil es dejar que el enojo te controle, responder de manera impulsiva. Sin embargo, cuando desarrollas autodominio, puedes tomar una respiración profunda, reflexionar y responder desde la calma, no desde la ira. Esto te permite mantener tu paz interior y evitar consecuencias que puedan surgir de una reacción descontrolada. Cada vez que eliges reaccionar con calma, cada vez que eliges pensar antes de actuar, estás fortaleciendo tu capacidad de autodominio. Y cada vez que decides ceder a la tentación o a la emoción momentánea, estás debilitando tu voluntad y control sobre ti mismo. En el estoicismo se dice que una vida virtuosa se basa en la autodisciplina. Sin esta disciplina no podemos vivir conforme a nuestros valores ni tomar decisiones que realmente nos beneficien a largo plazo. En resumen, el autodominio no solo es una herramienta útil, sino la base de una vida plena y libre. Nos otorga poder, nos permite ser dueños de nuestras vidas y vivir con propósito, sin que las circunstancias o las emociones nos arrastren a su antojo. El primer paso para superar esta debilidad es reconocer que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos a cada situación. Número 2. El miedo a la adversidad. El miedo a la adversidad es una de las debilidades más comunes en nuestra vida diaria. A menudo nos vemos atrapados por la ansiedad de lo que podría salir mal, y ese miedo nos paraliza. El estoicismo nos enseña que la adversidad no es algo que deba evitarse, sino algo que debemos aceptar y aprender a afrontar. Los estoicos consideraban que las dificultades y los obstáculos no son más que oportunidades disfrazadas para crecer, para fortalecer nuestra mente y carácter. Pero, ¿qué pasa cuando nos dejamos dominar por el miedo a enfrentarlas? Nos volvemos vulnerables, nos quedamos estancados y perdemos la oportunidad de aprender y evolucionar. El miedo, al fin y al cabo, es solo una construcción mental. Si bien es natural sentir temor ante lo desconocido o ante una situación desafiante, cuando dejamos que el miedo controle nuestras decisiones, nos privamos de la posibilidad de crecer. Esto es precisamente lo que los estoicos trataban de enseñar, que debemos aprender a desafiar ese miedo, no a huir de él. En lugar de ver la adversidad como un enemigo, deberíamos verla como un maestro. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para poner en práctica nuestras virtudes, como la sabiduría, la justicia y, sobre todo, el coraje. Pensemos por un momento en la naturaleza misma de la adversidad. La vida está llena de momentos difíciles, pérdidas, fracasos, enfermedades, críticas. Estos son los momentos que nos ponen a prueba, y muchas veces lo que tememos no es tanto la adversidad en sí, sino lo que creemos que podría suceder como resultado. El miedo se alimenta de la incertidumbre, de lo que no sabemos, de lo que no controlamos. Pero como enseñaba Séneca, uno de los grandes estoicos, la mayoría de las cosas que tememos nunca ocurren. Y es que el miedo exagera la magnitud del peligro, nos hace imaginar lo peor sin que sea una realidad. Cuando permitimos que el miedo nos controle, nos paralizamos, dejamos de actuar, nos limitamos, nos autoinfligimos sufrimiento innecesario. Los estoicos nos instan a reconocer que el miedo no tiene poder sobre nosotros a menos que nosotros le demos ese poder. Al aprender a enfrentarlo con valentía, nos damos el poder de superar cualquier obstáculo. No se trata de ser valientes todo el tiempo, pero sí de tomar decisiones con la conciencia de que el miedo es solo una emoción, una sensación, no un hecho concreto. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos recordaban que la adversidad revela el genio, la prosperidad lo oculta.
Es en los momentos difíciles cuando realmente podemos demostrar nuestra fortaleza, cuando podemos poner a prueba nuestras capacidades y demostrar de qué estamos hechos. Cuando enfrentamos el miedo a la adversidad, descubrimos que somos más resilientes de lo que pensábamos, más capaces de lo que imaginábamos. En lugar de evitar los momentos de dificultad, debemos aprender a abrazarlos. La adversidad es inevitable. Todos enfrentamos obstáculos en algún momento de nuestras vidas, pero el miedo a esos obstáculos no debe gobernarnos. Si aceptamos que las dificultades forman parte del viaje, si las vemos como oportunidades para mejorar, seremos más fuertes, más sabios y más completos. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, en lugar de dejar que el miedo te detenga, haz una pausa y reflexiona sobre lo que el estoicismo te enseña. Las dificultades son el terreno fértil en el que podemos cultivar nuestra verdadera fuerza. Al final, el miedo a la adversidad no es más que una ilusión. El verdadero poder reside en nuestra capacidad de enfrentarlo con calma y sabiduría. Número 3. La necesidad de aprobación externa. La necesidad de aprobación externa es una de las trampas más insidiosas que nos hacen débiles. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice qué debemos hacer, cómo debemos lucir, qué debemos pensar. Desde las redes sociales hasta las interacciones cotidianas, estamos rodeados de estímulos que nos impulsan a buscar la validación de los demás. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que nuestra felicidad y sentido de valía no deben depender de la opinión ajena. Según los estoicos, la verdadera fuerza radica en no depender de la aprobación externa, sino en estar en paz con uno mismo, en vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores. Este deseo de aprobación es natural. Todos queremos ser aceptados, reconocidos y queridos. Pero el problema surge cuando comenzamos a basar nuestra autoestima únicamente en lo que los demás piensan de nosotros. Cuando permitimos que la aprobación externa sea el motor de nuestras decisiones, entregamos nuestro poder personal. Nos convertimos en esclavos de las expectativas ajenas y, en consecuencia, nuestra felicidad se vuelve inestable. Los estoicos nos recuerdan que no debemos permitir que lo que piensan los demás controle nuestra vida. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes en la escuela estoica, decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Si basamos nuestra valía solo en la opinión de los demás, estamos construyendo nuestra identidad sobre un terreno inestable. Las personas cambiarán sus opiniones, las circunstancias cambiarán, pero si nos aferramos a la necesidad de ser aprobados, siempre viviremos en un estado de incertidumbre. El verdadero desafío del estoicismo es aprender a vivir de acuerdo con nuestros propios principios, independientemente de la opinión de los demás. Esto no significa ser egoísta o indiferente a los demás, sino más bien tener una autoestima sólida que no dependa de factores externos. Vivir con autenticidad es liberador. Cuando dejamos de buscar la aprobación constante, nos liberamos de una carga innecesaria. Ya no vivimos en función de lo que otros piensan o dicen, sino en función de lo que sabemos que es correcto. En la práctica, esto significa tomar decisiones que estén alineadas con nuestros valores, incluso si no siempre son populares o aceptadas por los demás. Puede ser incómodo al principio, porque la sociedad a menudo nos empuja a seguir la corriente. Pero a medida que nos acostumbramos a tomar decisiones basadas en lo que es verdadero para nosotros, comenzamos a sentir una libertad que no puede ser entregada por la validación externa.
Tomemos un momento para reflexionar sobre las veces en que hemos hecho algo solo porque queríamos ser aceptados. ¿Cuántas veces hemos actuado en contra de nuestros propios deseos o valores solo para complacer a los demás? Cada vez que lo hacemos, nos alejamos un poco más de nuestra autenticidad y, por lo tanto, de nuestra verdadera fuerza. El estoicismo nos desafía a vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, sin miedo al juicio ajeno. La aprobación externa es transitoria y a menudo superficial. Cuando buscamos la validación interna, nuestra paz y autoestima no dependen de factores externos, sino de lo que sabemos que somos y lo que valoramos. En resumen, la necesidad de aprobación externa nos debilita porque nos hace dependientes. Nos convierte en prisioneros de las expectativas de los demás y nos impide vivir con autenticidad y propósito. El camino hacia la verdadera libertad está en liberarnos de la necesidad de ser aprobados, en fortalecer nuestra autoestima interna y en vivir de acuerdo con lo que es correcto para nosotros, sin importar lo que los demás piensen. Número 4. La falta de propósito. Claro, la falta de propósito claro es una debilidad que puede desviarnos completamente del camino hacia una vida plena. Vivir sin un propósito definido es como navegar por el mar sin rumbo, dejándose llevar por las corrientes. El estoicismo nos enseña que tener un propósito es esencial para vivir de manera virtuosa y significativa. Sin propósito, no solo es fácil caer en la desesperación o en la apatía, sino que también nos volvemos susceptibles a las distracciones externas, perdiendo nuestra dirección y enfoque. Según los estoicos, uno de los mayores logros en la vida es vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Pero para hacer esto, necesitamos tener claridad sobre lo que realmente queremos lograr y por qué. Si no tenemos un propósito claro, nuestras acciones carecerán de coherencia. Nos moveremos de un lado a otro, tomando decisiones impulsivas sin tener en cuenta nuestras metas a largo plazo. Un propósito no solo nos da dirección, sino que también nos proporciona fortaleza frente a las adversidades. Imagina que te enfrentas a un obstáculo difícil o un momento de crisis. Si no tienes un propósito claro, es fácil rendirse. Pero si tienes una meta clara, algo por lo que luchas, ese propósito te da la resiliencia necesaria para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Los estoicos creían que la vida debía ser vivida con un sentido profundo, no solo para satisfacer deseos superficiales, sino para lograr algo significativo. Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores estoicos, nos recuerda constantemente que debemos centrarnos en lo que realmente importa, en lo que nos permite contribuir al bien común y vivir de acuerdo con la virtud. Sin un propósito claro, nos convertimos en prisioneros de nuestras emociones y deseos inmediatos, viviendo de manera reactiva en lugar de proactiva. Por ejemplo, cuando las personas carecen de propósito, se sienten vacías. Pueden tener éxito en áreas superficiales, como el trabajo o las relaciones, pero sienten una falta de satisfacción profunda. Esto se debe a que sus acciones no están alineadas con algo que realmente les dé sentido. El estoicismo nos anima a preguntarnos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? ¿Estoy trabajando hacia algo que me permita vivir con virtud y sabiduría? Estas son preguntas fundamentales que nos ayudan a aclarar nuestro propósito. El propósito no tiene que ser algo grandioso o universalmente reconocido. No se trata de buscar fama o riqueza, sino de encontrar aquello que te da motivación y te impulsa a actuar con integridad. Puede ser el deseo de ser una mejor persona, contribuir a la sociedad de manera positiva,
o incluso simplemente mejorar en una habilidad específica. Lo importante es que ese propósito esté alineado con tus valores y principios, porque eso es lo que te dará el verdadero sentido de realización. Sin propósito, la vida se convierte en una sucesión de días vacíos, sin un sentido claro, y esto nos hace débiles. Nos volvemos vulnerables a las distracciones y al conformismo. Sin embargo, cuando vivimos con propósito, nuestra energía y enfoque se dirigen hacia algo que realmente importa, y eso nos da la fuerza para superar cualquier dificultad. En conclusión, la falta de propósito claro nos debilita porque nos hace vivir sin dirección, sin enfoque y sin la fortaleza que proviene de trabajar hacia un objetivo significativo. El estoicismo nos enseña que debemos buscar un propósito que esté alineado con la razón y la virtud, y que este propósito nos guíe en cada una de nuestras acciones, dándonos la fuerza para perseverar, incluso en los momentos más difíciles. Número 5. La dependencia de las circunstancias externas. La dependencia de las circunstancias externas es otra de las debilidades que el estoicismo busca corregir. A menudo las personas se sienten felices o tristes dependiendo de lo que sucede a su alrededor. Si las cosas van bien, se sienten bien. Si las cosas van mal, pierden el ánimo. Este tipo de dependencia nos hace vulnerables, porque basamos nuestra paz y felicidad en lo que no podemos controlar. Los estoicos nos enseñan que la verdadera fuerza y estabilidad provienen de interiorizar nuestra paz, de vivir según nuestros principios y valores, independientemente de lo que ocurra en el mundo exterior. La vida está llena de altibajos. A veces las circunstancias son favorables, otras veces son adversas. Sin embargo, no podemos permitir que estos cambios externos determinen nuestra felicidad. Si basamos nuestra estabilidad emocional en las circunstancias externas, como el dinero, el estatus o la aprobación de los demás, nos convertimos en esclavos de esos factores. Lo que los estoicos nos enseñan es que debemos encontrar la paz dentro de nosotros mismos, sin depender de factores fuera de nuestro control. Una de las enseñanzas más poderosas de los estoicos es la idea de que no podemos controlar lo que ocurre en el mundo, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Epicteto, un gran filósofo estoico, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Lo que sucede en el mundo exterior es inevitable, pero nuestra reacción ante esos eventos es algo que sí podemos elegir. Si basamos nuestra paz en lo que está fuera de nosotros, nunca seremos realmente libres. Sin embargo, cuando aprendemos a gestionar nuestras respuestas y emociones internamente, adquirimos una libertad que nada ni nadie puede quitarnos. Imaginen que pierdes tu trabajo o que una relación importante se ve afectada. En estos momentos es fácil caer en la desesperación, pensar que todo está fuera de lugar. Sin embargo, si entendemos que las circunstancias externas no definen quiénes somos, podemos mantener la calma y la claridad mental. El estoicismo nos enseña a ver estos desafíos como oportunidades para practicar la virtud, la resiliencia y la paciencia. El control interno es la clave. Si aprendemos a vivir con el entendimiento de que lo único sobre lo que realmente tenemos control es nuestra actitud, seremos mucho más fuertes frente a cualquier adversidad. Esto no significa que debamos ser indiferentes o insensibles a las dificultades de la vida, sino que debemos aprender a mantener nuestra paz interior incluso cuando el caos exterior parece abrumador. Este enfoque no solo nos hace más fuertes, sino que también nos permite ser más resilientes.
Si dependemos de que las circunstancias externas sean favorables para sentirnos bien, estamos a merced de esas circunstancias. Pero si desarrollamos una mente fuerte y estable, entonces somos capaces de navegar por la vida con serenidad, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Además, el vivir en función de las circunstancias externas nos lleva a la inestabilidad emocional. Las personas que dependen de la validación de los demás, de la situación económica o del estado de sus relaciones para sentirse completas, experimentan altibajos emocionales constantes. La paz verdadera solo se encuentra cuando decidimos no dejar que esos factores controlen nuestras emociones. En conclusión, la dependencia de las circunstancias externas nos debilita porque nos hace vulnerables a todo lo que está fuera de nuestro control. Al contrario, los estoicos nos enseñan a cultivar una paz interna que nos permita ser fuertes y estables, sin importar lo que ocurra en el exterior. Cuando logramos esto, alcanzamos una libertad y resiliencia que ninguna circunstancia externa puede robar. Número 6. La falta de autodisciplina. La falta de autodisciplina es una de las debilidades más evidentes en la vida moderna. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, tentaciones y gratificación instantánea, y a menudo es difícil mantenernos enfocados en nuestros objetivos a largo plazo. La autodisciplina es la habilidad de controlar nuestros impulsos, emociones y comportamientos para alcanzar nuestras metas, y es esencial para vivir una vida virtuosa, según el estoicismo. Sin autodisciplina, nuestras decisiones se convierten en reacciones impulsivas que nos alejan de lo que realmente queremos lograr. Los estoicos creían firmemente que la autodisciplina era la clave para una vida exitosa y virtuosa. Para ellos, la vida no era cuestión de hacer lo que nos da placer en el momento, sino de hacer lo que es correcto y necesario para nuestra paz interior y bienestar a largo plazo. La autodisciplina no es simplemente sobre controlar lo que comemos o cuántas horas trabajamos, sino sobre la capacidad de elegir lo que es mejor para nosotros, incluso cuando eso significa sacrificar una gratificación inmediata. Un ejemplo claro de la falta de autodisciplina es el impulso de procrastinar, de dejar para mañana lo que sabemos que debemos hacer hoy. Cuando caemos en la procrastinación, entregamos nuestra voluntad a las emociones del momento, ya sea la fatiga, la pereza o el deseo de evitar una tarea difícil. Pero los estoicos nos enseñan que debemos superar estos impulsos. En lugar de reaccionar impulsivamente, debemos tomar el control y actuar de acuerdo con lo que es virtuoso y lo que nos acercará a nuestros objetivos. Séneca, otro gran estoico, afirmaba que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La procrastinación y la falta de autodisciplina nos roban el tiempo, y el tiempo es uno de nuestros recursos más valiosos. Cada momento que desperdiciamos en la procrastinación o en la indulgencia en placeres inmediatos nos aleja de lo que realmente importa. El tiempo, según los estoicos, debe ser utilizado sabiamente, porque es lo único que nunca podemos recuperar. La autodisciplina también nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes. Cuando no tenemos control sobre nuestros impulsos, nos dejamos llevar por deseos momentáneos que no nos benefician a largo plazo. Puede ser tan simple como ceder a la tentación de un capricho alimenticio o gastar dinero en algo innecesario. Estas pequeñas decisiones suman y con el tiempo pueden alejarnos de nuestros objetivos. La autodisciplina, en cambio, nos permite resistir esos impulsos y tomar decisiones que estén alineadas con nuestra visión a largo plazo. Una forma de practicar la autodisciplina es desarrollar hábitos saludables y consistentes.
Los estoicos no veían la autodisciplina como algo que se logra de manera aislada, sino como un proceso que requiere práctica constante. Desde la rutina diaria hasta la forma en que gestionamos nuestras emociones, cada acción consciente que tomamos nos fortalece y nos acerca a la vida que queremos vivir. El camino hacia la autodisciplina puede ser desafiante, especialmente en una sociedad que fomenta la gratificación instantánea y la indulgencia. Pero los estoicos nos enseñan que la verdadera satisfacción proviene de la capacidad de autocontrol, de actuar de acuerdo con la razón y la virtud, y no de ceder a cada impulso. En resumen, la falta de autodisciplina nos debilita porque nos hace vulnerables a las tentaciones y a los impulsos momentáneos. Sin ella, estamos sujetos a la inercia de nuestras emociones y deseos, y nunca alcanzamos nuestras metas más profundas. La autodisciplina es el músculo que debemos fortalecer constantemente, y como nos enseñan los estoicos, es la clave para una vida virtuosa. Una vida que se basa en decisiones conscientes y en el control de nuestro destino. Número 7. La falta de gratitud. La falta de gratitud es una debilidad que puede pasar desapercibida, pero que, con el tiempo, socava nuestra paz interior. En un mundo que nos bombardea constantemente con lo que no tenemos, con lo que nos falta o con lo que aún no hemos alcanzado, la gratitud se vuelve un ejercicio consciente. Vivir enfocados en la escasez, en lo que aún no hemos conseguido, nos impide valorar lo que ya poseemos. Nos empuja hacia una mentalidad de insatisfacción que nos hace sentir que nunca es suficiente, que siempre necesitamos más. El estoicismo, por otro lado, nos enseña que una de las formas más efectivas de encontrar paz interior es a través de la gratitud. Los estoicos, como Epicteto, nos animan a enfocarnos en lo que tenemos, en lo que hemos logrado, en lo que está bien en nuestras vidas, en lugar de concentrarnos únicamente en lo que nos falta. Esta práctica de gratitud no se limita solo a los grandes logros, sino también a los pequeños momentos, a los aspectos cotidianos que a menudo damos por sentados. La falta de gratitud nos lleva a vivir en una constante insatisfacción, buscando siempre lo que está más allá de nuestro alcance, sin reconocer lo que ya hemos alcanzado. Esto nos debilita, porque al no valorar lo que tenemos, nos volvemos vulnerables a la frustración y el agotamiento. Cuando nos quejamos o sentimos que nada es suficiente, estamos cegados por una mentalidad negativa que no nos permite disfrutar del presente. Por el contrario, practicar la gratitud nos cambia la perspectiva. Nos ayuda a enfocarnos en lo que está bien en nuestras vidas, a apreciar las pequeñas bendiciones y los momentos de paz, en lugar de centrarnos solo en los problemas. En lugar de pensar en lo que nos falta, podemos pensar en lo que ya hemos conseguido, en lo que tenemos ahora y en cómo podemos aprovecharlo de la mejor manera. Este cambio de enfoque es profundamente transformador. La gratitud nos conecta con la abundancia que ya existe en nuestras vidas y nos permite sentirnos completos sin tener que esperar a alcanzar algún objetivo o adquirir algo material. Practicar la gratitud nos ancla en el presente, nos hace más conscientes de lo que ya tenemos y nos ayuda a cultivar una mente más tranquila y agradecida. Además, la gratitud es un acto de resistencia ante la cultura del consumismo y la comparación constante. Vivir agradecidos nos permite liberarnos de la trampa de querer siempre más, de la presión de tener lo que otros tienen, o de medir nuestro valor en función de lo que hemos conseguido en comparación con los demás.
La gratitud nos invita a apreciar lo que tenemos y a ser felices con lo que es suficiente para nosotros, sin caer en el deseo insaciable de obtener más. En resumen, la falta de gratitud nos debilita porque nos mantiene atrapados en una mentalidad de escasez, de insatisfacción constante. Cuando aprendemos a practicar la gratitud, nos volvemos más fuertes, más resilientes y más en paz con nosotros mismos. Nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva de abundancia, a reconocer lo que ya está bien en nuestras vidas y a vivir con un sentido profundo de agradecimiento por lo que tenemos. Número 8. El miedo al fracaso. El miedo al fracaso es una de las debilidades más comunes que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Este miedo puede paralizarnos, hacernos dudar de nuestras habilidades y, lo peor de todo, evitarnos tomar decisiones que podrían llevarnos a una vida más plena y satisfactoria. El estoicismo, sin embargo, nos enseña que el fracaso no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar como parte del proceso de crecimiento y aprendizaje. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos recuerdan que el miedo al fracaso proviene de nuestra percepción de que el fracaso es algo negativo en sí mismo. Pero, de hecho, el fracaso es solo una etiqueta que le damos a una experiencia que no salió como esperábamos. El verdadero fracaso es no intentarlo en absoluto, no aprender de nuestras caídas, no levantarnos después de cada tropiezo. El miedo al fracaso, si lo dejamos dominar nuestra mente, nos debilita, nos limita y nos impide actuar. Nos hace tomar decisiones basadas en la seguridad y el confort, en lugar de basarnos en lo que realmente importa. Este miedo nos empuja a evitar riesgos, a seguir la corriente y a no buscar nuestro verdadero potencial. El estoicismo nos enseña que el fracaso es solo una parte del viaje. Nos anima a ver cada caída como una oportunidad para aprender, para mejorar y para acercarnos más a nuestras metas. En lugar de ver el fracaso como algo que debemos evitar a toda costa, debemos aprender a verlo como una herramienta de crecimiento. Cuando fallamos, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre lo que salió mal, lo que podemos hacer mejor y cómo podemos ajustar nuestro enfoque para tener éxito en el futuro. Al enfrentar el miedo al fracaso con esta perspectiva, liberamos nuestra mente de la parálisis y nos abrimos a nuevas posibilidades. El estoicismo también nos enseña a no tomar los fracasos de forma personal. El fracaso no define quiénes somos. Es una experiencia temporal, no un juicio sobre nuestro valor. Cuando entendemos esto, podemos liberarnos del peso emocional que nos trae el miedo al fracaso. De hecho, es probable que aquellos que más temen al fracaso sean los que menos progresan, pues evitan actuar y, por lo tanto, nunca avanzan hacia sus metas. Es importante también recordar que el miedo al fracaso es a menudo más grande en nuestra mente que en la realidad. Muchas veces tememos al rechazo, a la vergüenza o a perder algo importante, pero el estoicismo nos enseña a centrarnos en lo que realmente está bajo nuestro control, nuestras decisiones y cómo respondemos a lo que sucede. Si fallamos, no debemos lamentarnos ni detenernos. Lo que debemos hacer es aprender de la experiencia, seguir adelante con una actitud positiva y persistente. El miedo al fracaso nos debilita, pero el coraje de actuar, el coraje de enfrentar lo incierto nos fortalece. En lugar de temer al fracaso, debemos abrazarlo como una parte inevitable del proceso de alcanzar nuestros objetivos. Cada paso hacia adelante, incluso si resulta en un fracaso, nos acerca más a la persona que estamos destinados a ser. Número 9. La falta de autodisciplina.
La falta de autodisciplina es una de las debilidades más comunes que impide a muchas personas alcanzar su máximo potencial. Vivimos en una era llena de distracciones, en la que las tentaciones están a cada paso. Es fácil caer en la procrastinación, en posponer lo que es importante para hacer lo que nos da satisfacción inmediata. Sin embargo, la autodisciplina es la clave para lograr nuestras metas y vivir una vida con propósito. El estoicismo, una filosofía que pone un gran énfasis en la autodisciplina, nos enseña que la verdadera libertad solo llega cuando somos capaces de controlar nuestros deseos y acciones. La autodisciplina no es un castigo, sino una forma de alcanzar lo que realmente queremos en la vida. Es la capacidad de tomar decisiones basadas en lo que es verdaderamente valioso para nosotros, incluso cuando esas decisiones no son las más fáciles o placenteras en el momento. Séneca, uno de los filósofos estoicos más conocidos, decía que la fortuna favorece a los preparados. Esto significa que, al desarrollar nuestra autodisciplina, nos preparamos para aprovechar las oportunidades que la vida nos ofrece. Sin autodisciplina, nunca seremos capaces de tomar el control de nuestra vida y siempre estaremos a merced de nuestras emociones, impulsos y deseos momentáneos. La falta de autodisciplina nos debilita porque nos hace vulnerables a nuestras propias debilidades. Nos impide seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles y nos hace dudar de nuestra capacidad para lograr lo que queremos. Sin embargo, cuando cultivamos la autodisciplina, nos fortalecemos. Somos capaces de mantenernos enfocados en nuestros objetivos a largo plazo, resistiendo las tentaciones del momento y tomando decisiones que nos acerquen a la vida que deseamos vivir. El estoicismo nos enseña que la autodisciplina no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un proceso constante, un ejercicio que se practica cada día. No se trata de ser perfectos, sino de ser constantes en nuestros esfuerzos por mejorar. Si logramos ser disciplinados en los pequeños aspectos de nuestra vida diaria, como gestionar nuestro tiempo, mantenernos enfocados en nuestras prioridades y resistir las distracciones, seremos más fuertes y más capaces de afrontar los desafíos que nos esperan. En resumen, la falta de autodisciplina nos debilita porque nos impide avanzar hacia nuestras metas. Pero cuando tomamos el control de nuestras acciones y deseos, nos volvemos más fuertes y más capaces de vivir la vida con propósito y dirección. Y ahí lo tienen, las 9 cosas que nos hacen débiles y cómo el estoicismo puede enseñarnos a superarlas. Espero que este video te haya ayudado a reflexionar sobre tu vida y te inspire a adoptar una mentalidad más fuerte y resiliente. Si te ha gustado este contenido y te ha sido útil, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte al canal para más contenido sobre cómo mejorar tu vida y alcanzar tu máximo potencial. Tu apoyo realmente nos ayuda a seguir creando más material de valor. Además, si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de estas enseñanzas, no dudes en compartir este video. Juntos podemos construir una comunidad más fuerte y más sabia. Gracias por acompañarnos y recuerda, la verdadera fortaleza viene de dentro. Nos vemos en el próximo video.